Hola, todo es diseño. El lenguaje artístico urbano es una forma de comunicación a través de la cual se transmiten mensajes, los cuales provocan reacciones y emociones en el espectador que transita por las calles, al utilizar diversos elementos de diseño y composición, tales como colores, tipografías, signos, fotografías, entre otros. En este video te presentamos una entrevista con Charlo García Walterbach, quien nos cuenta sobre su experiencia en el arte y el diseño creado en exteriores. Vamos a escucharlo. Creo que fue un proceso natural después de haber trabajado como diseñador como por 14, 15 años. Siempre tuve una curiosidad por el arte en general, el hecho de haber ido a una escuela como artes visuales, tener 5 o 6 semestres en el cual estuvimos alrededor de artistas que estaban estudiando para artes plásticas o para cine y filme. Me hizo muy como tener una curiosidad innata al arte, y de hecho todo mi trabajo como diseñador siempre ha sido muy cercano al arte. Trabajé para una colección de arte por 3 años, uh, y, y he trabajado para marcas o haciendo branding para artistas, y luego trabajé en Conarte, como tú sabes, por 3, 4 años, y hice revistas y libros. Entonces siempre estuve muy cerca como diseñadora a otros artistas, y creo que después de tener ya ciertos años de carrera, eventualmente decidí simplemente explorar mi lado artístico un poco. Entonces yo creo que fue un proceso natural. Fue hace como 2 años y medio que empecé a poner mi arte públicamente, básicamente, ¿no? O sea, después lo empecé a expresar un poco más público. Siempre he dibujado en libretas o en sketchbooks o algo así. Lo que me llamó mucho la curiosidad fue empezar a hacer formatos más grandes. Entonces lo primero que hice, que creo que me empezó a llevar en esa dirección, fue empecé a dibujar en cajas, de esas cajas que te llegan cuando compras una mesa o cuando compras un escritorio. Estoy comprando algo nuevo y estoy simplemente usando algo que encontré o que llegó. Entonces desarmaba las cajas y usaba un pedazo grande de cartón, lo ponía aquí en este cuarto, de hecho en la pared de atrás, lo pegaba con cinta a la pared y empezaba a hacer los mismos dibujos que hacía en una libreta, pero los empecé a hacer en tamaño más grande. Y eso me empezó a llamar mucho la atención. Y después de ahí fue donde nació la idea de querer hacer un mural, ¿no? Hacer algo en una pared más grande, usar y aprender qué tipo de materiales tengo que usar, eh, qué tipo de restricciones hay. Como que me llamó la atención el tener algo muchísimo más público, ¿no? Y muchísimo más grande. Fue de ahí cuando me empezó la idea de dar la cosquillita de cómo es que puedo hacer un mural. Es una buena pregunta. No creo que no hay una respuesta concreta, y no creo que haya una forma específica de hacerlo. Porque yo me he dado cuenta que cuando trabajo en forma digital o cuando trabajo en una libreta, digamos, que es el área que tengo para trabajar es más pequeño, mi mente piensa diferente, ¿no? Es como si hago símbolos, o mis ilustraciones son un poco más pequeñas, son un poco más complejas, tengo más control con lo que puedo dibujar, y al final de cuentas no me estoy moviendo tanto, todo estoy como en un modo más estático, ¿no? Y sin tener tanto movimiento. Cuando hago un mural es como si se activara una parte diferente de mi cerebro, porque me tengo que mover más, tengo que pensar en términos de dimensión y de tamaño muchísimo más presente, y tengo que hacer algo que no puedo hacer cuando es una libreta, que es caminar o alejarme del mural para ver cómo es que está apareciendo, y después me acerco de nuevo y sigo pintando, que es algo que no pasa normalmente cuando estoy trabajando en formato más pequeño, ¿no? De hecho, creo que los símbolos y lo que hago, a lo mejor no para todo el mundo, pero para mí, que soy muy familiar con mi propio arte, el resultado es diferente. Es como si hubiera tengo más posibilidades de hacer símbolos diferentes cuando estoy en una libreta
cuando estoy en un mural. No puedo experimentar tanto cuando hago un mural. Siento que mi cerebro va a una librería de símbolos que ya tengo cuando estoy haciendo un mural, y cuando estoy en una libreta siento que es cuando aparecen nuevos símbolos. Y luego los practico y se me quedan en la librería y después los uso en los murales, ¿no? Pero es interesante cómo el proceso no es el mismo, pero uno informa al otro, ¿no? Es una dinámica constante. A veces me pasa que estoy haciendo un mural y aparece un símbolo nuevo que me gusta mucho y lo sigo haciendo, pero no pasa muy seguido. Mi proceso artístico cuando hago murales es muy similar a un proceso de diseño tradicional. A mí me gusta mucho hacer estos proyectos que se sientan como colaboraciones. Entonces, lo que hago normalmente es me reúno con el cliente o con la marca con la que estoy colaborando para hacer el mural o el que sea que me está contratando para hacer un mural. Normalmente son marcas más grandes o instituciones o compañías. Y lo que hago es que me junto con ellos y trato de extraer un brief o un pequeño documento que me informe un poco como artista los valores más importantes para ellos o lo que quieren ellos tener representado en el mural. Eso es una cosa muy importante para mí, el poder extraer eso a través de conversaciones con ellos, en este caso el cliente. Una vez que tengo este documento o estas notas de qué es lo que es importante para ellos o cuáles son las palabras claves que quieren ver en el mural, me quedo con eso como una semana normalmente o trato de que se queden conmigo una semana para empezar a pensar en ideas, en cómo es que estas palabras o conceptos que ellos me han comunicado se pueden traducir en símbolos o en una composición más grande. Básicamente ese es el proceso. Una vez que no hago ningún sketch, no hago bocetos, no hago una guía de qué es lo que voy a dibujar o qué es lo que voy a plasmar en el mural, pero el simple hecho de tener esta conversación o de conocer al cliente más a través de conversaciones me inspira y me ayuda mucho a después traducir todo eso en los símbolos y mensajes que puedes descubrir en el mural. Y todo esto pasa de una forma muy espontánea. Entonces, como en parte sí tengo la inspiración y el brief del cliente de qué es lo que quieren, y eso se queda conmigo, y cuando voy a hacer el mural tomo mis notas y trato de recordar lo que me dijeron que era importante y trato de mantenerlo presente en mi cabeza como si fuera una meditación para de cierta forma a permitirme que eso aparezca en el mural. Y normalmente eso es lo que pasa. Cuando termino de hacer el mural, la mayoría de las palabras que el cliente me ha dado están incluidas en el mural, y ahí es cuando pasa la magia de mi arte, según para mí, que es cuando ellos empiezan a ver en el mural o empiezan a descubrir en el mural palabras que discutimos hace 2 semanas que eran importantes para ellos, ¿no? Integridad o familia o trabajo en equipo, o hay una cantidad muy grande de diferentes cosas que he incluido, pero básicamente es el proceso, es muy similar a un proceso de diseño cuando tienen en relación a la dinámica entre un cliente y diseñador. Para mí es muy similar a su cliente, pero mi lado de cerebro artista es el que se activa, pero actúo como si fuera diseñador. En varios, lo que he estado haciendo más últimamente son street art o básicamente murales en lugares públicos, en algún edificio o en garage doors, que he hecho muchos de esos aquí en la colonia en la que vivo y en todo Denver. He hecho trabajo digital, he hecho playeras o lo que es todo el apparel, playeras y que un suéter y cosas así, que es muy interesante porque es un medio muy diferente. Tienes que pensar de otra forma. Y mucho trabajo digital, trabajo mucho en mi iPad. Me gusta mucho dibujar en mi iPad porque me permite hacer cosas que no puedes hacer o que puedes hacer pero muchísimo más complicado en la vida real. En los formatos digitales o una herramienta como tener mi iPad y poder dibujar en ella me permite usar una cantidad enorme de diferentes spray cans y diferentes materiales que
sin tener que comprarlos, ¿no? Es como una práctica. Uso mucho mi iPad para hacer mocks y enseñarle al cliente cómo va a lucir el mural un poco, para darle la idea de cómo va a lucir. Entonces, esos son los medios más que nada que he usado últimamente. El programa que uso se llama Procreate. Es una aplicación muy popular ahora en día. Es básicamente una herramienta para ilustradores, artistas, cualquier persona creativa, y te permite usarla, como dices tú, te permite usar la pluma, el lápiz que viene con el iPad para dibujar en la pantalla del iPad, y pues tenemos una lista de herramientas infinita. Y puedes descargar nuevas herramientas, puedes descargar nuevos brushes, color palettes. Lo que me interesa a mí mucho hacer ahí en Procreate es usar spray cans, pero con mi pluma. Entonces luce como si fuera graffiti, pero lo estoy haciendo en mi iPad. Entonces me permite darme una idea de cómo va a lucir. Eso está padre. Este programa cuesta como $15, creo, o $12, no es tan caro. Y lo otro padre de Procreate es que una vez que lo compras ya es tuyo de por vida. No tienes que estar pagando una vez al mes o al año. No sé si eso vaya a cambiar, pero yo he tenido Procreate por los últimos 4 años y los mismos $12 o $13 que pagué cuando lo compré es lo que me permite seguirlo usando. Hacer los murales uso un poco de todo, pero primordialmente uso dos: pintura en spray, la que usas para graffiti, básicamente, y uso un material que es básicamente pintura acrílica en marcador, o que me permite sentir como que estoy dibujando en la pared, pero estoy dibujando con pintura. Y no tengo que estar recargando la brocha con pintura, simplemente la pintura ya está en el marcador. Hay una marca que se llama Krink que uso mucho, pero hay varias que he usado, Molotov, entre otras. Pero básicamente lo que uso es spray cans y paint markers. Me tomó mucho tiempo llegar a estas dos materiales que uso más. Al principio, pues como todo, no tenía idea qué usar y empecé a experimentar con diferentes marcas, con diferentes estilos. Al principio usaba brochas y pintura tradicional, así como, pero es muy tardado, y mi trabajo como artista es muy fluido y muy rápido. Entonces el hecho de tener que estar recargando la brocha con pintura para terminar un círculo en una pared era como rompía el flow enteramente. Entonces, preguntándole a otros artistas y preguntándole a la gente que conocí, fue como di con estos marcadores de pintura, básicamente, y vienen en diferentes anchos. Entonces tú puedes elegir qué tan ancho quieres la línea, y luego ya nada más rellenas el bote con pintura, y básicamente es como si fuera un marcador, pero estás pintando con acrílico, ¿no? Entonces, eso me ha permitido, eso fue como un cambio gigantesco para mí, porque una vez que descubrí eso, después me permitió hacer mi arte. Lo que estoy acostumbrado a hacer una libreta con una pluma o con un Sharpie, que es muchísimo más fluido, descubrí cómo poder hacerlo en una pared, ¿no? Que es lo que me permitió hacer en los garage doors. Y por supuesto que este material no funciona en paredes de block o paredes que tienen textura, porque los marcadores tienen la punta, tienen como una esponja, ¿no? Que están perfectos para paredes que son muy lisas. Si la pared está como corrugada o tiene alguna textura, o es block o ladrillo, es cuando tengo que usar spray cans, que también es muy sencillo. Me permite dibujar rápido, me permite tener una cierta fluidez en el cómo dibujo, que es últimamente lo que busco. Entonces, dependiendo de la pared, dependiendo del material que uso, pero es uno de esos dos: o spray o un marcador de pintura.
Ok. Esto no lo podía hacer yo hace un año. El cómo es que ves que la línea es súper derechita y cómo es que la línea no cambia en el ancho. Antes no podía, pero gracias a la práctica es que pues la mano se acostumbra a cómo es que tienes que moverla para que no se cambie lo ancho, ¿no? Es un mural que hice a principios de este año, en enero, en Orange County, en California, en un centro comercial que es al aire libre. Es una pared muy, muy grande y fue muy divertido hacer esto, pero un amigo que estaba ahí cuando estaba haciendo el mural, yo no me di cuenta tanto, o sea, vi que había gente, pero no sabía que me estaba filmando y luego me pasó el video y fue uno de esos momentos en los que me di cuenta de, no, sí, pues sí he aprendido que hace un año no podía hacerlo así, pero se ve sencillo y es sencillo, pero una vez que le agarras la onda, ¿no? Al principio no es tan sencillo. Al principio sí estaba muy frustrado porque no sabía qué tipo de lata comprar, no sabía qué tipo ah, las latas vienen como con unas cabezas, no sé cómo se llaman en español, caps, basically, que son, tú controlas qué tan ancha quieres que sea la línea o no. Y eso tiene que cuadrar con el tipo de lata. Entonces es un universo entero que no tenía yo ni idea, que pues preguntando y regándola básicamente y haciendo errores es como aprendes, ¿no? Gracias a Dios he tenido clientes que han sido muy pacientes conmigo y como todo, a veces yo me doy cuenta de algún error, pero cuando presentas el trabajo, pues la gente ni se da cuenta, ¿no? Pero este sí, para que veas, es uno de esos murales que estoy muy orgulloso y creo que yo me di cuenta que he hecho mucho progreso en cómo he aprendido a usar el material. No sé, siempre ha estado ahí. Tengo un video que te quiero enseñar que mi mamá me mandó hace poco, de una pieza que hice en mi casa en Monterrey antes de que me mudara, pero hace mucho, hace como 10 años a lo mejor o más. Hay un espejo en mi casa amarillo, en mi cuarto donde crecí y puedes ver ahí cómo es que el estilo está ahí o los símbolos están ahí, pero pues no, sí se ven diferentes, ¿no? Es como, um, de, cuando ves este video, después de haber visto el otro, que es algo que hice este año, creo que sí ves una conexión muy evidente, pero también ves una idea de progreso o de cómo es que ha evolucionado. Yo creo que siempre me ha gustado esconder o crear ese sentido de descubrir algo nuevo en la vida y es por eso que me gustaba mucho escribir palabras junto con símbolos. Ahí está mi mamá saludando, pero no, yo creo que viene de la necesidad de crear mi propio lenguaje visual, básicamente. Es como si fuera un lenguaje que es propio, ha sido desarrollado a través de mi vida, a través de mi experiencia como artista y como diseñador. Y creo que en el momento en el que está ahorita, o como se ve ahorita, que es el video que te enseñaba al principio, ha sido gracias a la experiencia como diseñador y a la curiosidad de artista. Como diseñadores, tú sabes, esto siempre me ha interesado mucho la tipografía y cómo es que la forma de ciertos símbolos y cuando los arreglas de cierta forma se convierten en palabras. Entonces, agarrar eso como inspiración y hacerlo de cierta forma propio, creo que se siente muy cercano a mi corazón o a algo que me gusta mucho. Entonces, creo que ha sido simplemente una necesidad de expresarme a través de mi propio lenguaje visual. Traído la mayor satisfacción es creo que un proyecto que hice hace poco para Amazon acá en Colorado. Me contrataron para hacer un mural en uno de sus warehouses, que es donde trabajan, se llaman centro de distribución. Cuando es una orden en Amazon, la orden llega a un centro de distribución y ahí es donde preparan tu paquete y luego te lo mandan, ¿no?
esos centros de distribución son gigantes y miles de personas trabajan en esos. Entonces Amazon me contrató para hacer uno en Colorado y el tamaño de ese mural es muy grande, lo cual me gustó mucho, me tomó mucho esfuerzo, pero el hecho de sentir que trabajé en Amazon por 2 días, la gente que conocí durante esos 2 días, el cómo es que todo el mundo se involucró con el proyecto, dándome palabras o tratando de que sus palabras estuvieran impregnadas en el mural, fue muy bonito. Déjame te enseño un video de ese para que se lo muestres. Estas son las fotos. ¿Sí lo puedes ver ahí? Ahí me ves, esto es por la referencia del tamaño del mural. Y esas son fotos de cómo quedó ya terminado, ¿no? Entonces aquí ves muchas de las palabras que puedes ver ahí, son palabras que la gente como entraba, así como llegaban a hacer su horario de trabajo, porque en esos centros de distribución todo el mundo tiene un horario diferente. Gente que llega a las 7 de la mañana y salen a las 2, pero hay gente que llega a las 7 de la tarde y salen a las 5 de la mañana. Entonces, así como gente entraba y salía del centro de distribución, me veían haciendo el mural y les llamaba la atención lo que estaba pasando y nada más perdón. Les llamaba la atención lo que estaba pasando y me empezaban a gritar, ¿no? Porque pues yo ya estaba arriba haciendo un mural y me gritaban de que, incluye esta palabra. Y Craig, el chavo que estaba conmigo ayudándome a manejar el elevador, pues estaba anotando todas en una libretita para que no se me olvidaran. Estuvo muy padre. Qué padre. Y este es un video de el making of, básicamente, de cómo es que este mural se hizo. Me tardé como yo creo que 10 horas en total a través de 2 días. Hice 5 o 6 horas cada día. Pero ahí ves un poco cómo aparece el mural. Ahí utilizaste el plumón que dices, el que llenas de tinta. Sí, porque la pared es muy lisa, y no podía usar spray paint adentro del centro de distribución porque, como sabes, tú huele mucho y crea como una distracción y ellos preferían que no usara eso, lo cual estaba bien para mí porque me permite tener un acabado más limpio. No hay tanto, pues sí, es un poco más limpio. La pregunta es muy buena pregunta, pero no creo que tenga una respuesta concreta. Creo que hay muchos factores que tienen un rol en calculando un precio. Lo que puedo decirte yo en mi experiencia es que ha sido un proceso y que ha sido una parte en la que nunca le puse una presión agregada. Entonces, al principio, por ejemplo, cuando empecé a hacer los murales, que yo no sabía qué estaba haciendo todavía y simplemente lo estaba disfrutando mucho. Los primeros 2, 3 que hice, que fueran chiquitos, no cobré. Simplemente yo estaba haciéndolos porque me gustaba mucho hacerlos. Y me ayudó mucho que tengo mi trabajo, ¿no? Aparte de esto. Entonces no es como que estaba buscando hacer un ingreso a través de mis murales, pero un día una de las personas que me invitó a su casa a hacer un mural me dio una propina, que fue una propina muy generosa. Y dije, en este momento mis murales ya tienen un precio, ¿no? Eso es lo que voy a pedir a partir de ahora. Y lo que hice fue que a cada mural cada 10 murales que empecé a vender, le subía el precio un poquito, ¿no? Porque quiere decir que la demanda estaba. Entonces, a través de estos 2 años que he estado haciendo murales, hasta llegar al mural que hice para Amazon, que ya es una compañía grande y sus presupuestos son un poco más grandes, ha sido un poco de simplemente la experiencia de empezar de cero y de no saber hacerlo, pero a permitir que la misma experiencia me enseñe cuánto cobrar. Y la otra es que tener en mente que puedes tener amigos o puedes crear una network o o sea, conocer o preguntarle a alguien que lo haga en el lugar en el que lo vas a hacer, porque esa es la otra que cambia mucho, la locación.
si yo me fuera a regresar a México, no podría cobrar lo que cobro acá por un mural, porque no es la misma fórmula, no es la misma ecuación. Aún y que el trabajo sea evaluado similarmente, pues es igual como los salarios, ¿no? Todo eso cambia. Entonces, no es una respuesta concreta, pero es simplemente como hay que ponerle atención cuando estamos pensando en cómo ponerle precio a nuestra cosa. La otra que es muy importante con los precios, específicamente con los murales, que es muy diferente con diseño, es que no se cobra por hora, se cobra por metro cuadrado. ¿He hecho murales en México? Sí, he hecho un mural en México. Fue gratis, fue para mis papás, en la casa en la que crecí. Déjame te enseñar una foto, a ver si la encuentro. Pero fue muy divertido porque fui a México de vacaciones y les conté a mis papás de que pues, si se les armaban de valor para que yo hiciera un mural en la barda de afuera de la casa, porque mi casa en México tiene una barda muy grande, porque mi casa es como de forma horizontal, o está arreglada de forma horizontal, entonces por supuesto ya estaban superpuestos. Es una foto de mí cargando a mi mamá una vez que lo acabé, pero ese es el único mural que tengo en México ahorita. Es básicamente un mural en la casa donde crecí. Tú has ido a esa casa, yo creo que a lo mejor, pero este estuvo súper padre porque es súper importante para mí y todos mis sobrinos vinieron cuando lo estaba haciendo, mis hermanas estuvieron ahí, entonces les pregunté a mis sobrinos qué palabras querían que los incluyera en el mural. Ahí están todos mis sobrinos. Incluí todos sus nombres y incluí estos 3 barquitos que puedes ver acá, que es una representación de mis hermanas y de mí. Mi papá siempre decía cuando estábamos chiquitos que quería él y mi mamá ser un puerto de plata para que mis hermanas y yo sintiéramos que pudiéramos navegar el océano o navegar los mares y sentir que podíamos regresar en cualquier momento. Yo creo que es en parte porque traigo la idea de explorar. Creo que es a través de la confianza que mis papás me pudieron enseñar a que podía ir y explorar el mundo y que si algo salía mal, podía regresar con ellos y que todo iba a estar bien, ¿no? Entonces, me gusta mucho incluir estos barquitos en mi arte porque representan eso, representan esa idea de navegar o de explorar, ¿no? Pero sí, ese es el único mural que tengo en México y espero poder hacer más algún día pronto, a lo mejor el próximo año o este año incluso. Sale algún cliente por ahí en México que me quiera contratar para ir a hacer, que me gusta mucho ir a México. Charlo García Walterbach es egresado de la Facultad de Artes Visuales, licenciado en diseño gráfico. Él es un apasionado de los signos, el arte y el diseño editorial y actualmente se encuentra experimentando y pintando murales en exterior con un estilo monocromático y reflejando un diseño geométrico. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete a nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos y recuerda, todo es diseño.